CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, el jueves 29 de diciembre de 2011. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden ustedes enviar sus comentarios, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Haremos este día una reflexión de cierre de año, del rumbo del país, de las respuestas a los principales problemas, de la esperanza o la desesperanza, de cómo enfrentar 2012. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas. Él es un reconocido analista político en nuestro país y también catedrático universitario. Roberto, bienvenido. Gracias, William, qué bueno estar en el programa cerrando el año en línea. Exactamente, bueno, gracias a usted por participar siempre con nosotros, estar atento al llamado. Sí, Roberto. Muchas gracias de nuevo. Bueno, queremos comenzar con un tema que está vinculado justamente a la información que llevamos este día en la edición impresa de La Prensa Gráfica, Roberto, y tiene que ver con la encuesta del EPG Dato de La Prensa Gráfica, donde donde se dan a conocer las preferencias electorales en este momento, la fotografía de este momento. Eso creo que es importante decirlo porque faltan dos meses para las elecciones. Pero bueno, el dato revelador que estamos, o quizás la tendencia que está reiterando el EPG Dato de La Prensa Gráfica es el repunte que de alguna forma está mostrando el partido Arena en términos generales en las preferencias y un poco el decaimiento, si se le puede llamar así, al FMLN. Hay 7 puntos de diferencia para diputados, 9 para alcaldes, es decir, siempre una diferencia a favor del partido Arena. Esto es a 2 meses de las elecciones. Comenzando con ese cuadro, ¿cuál es su interpretación, Roberto? Bueno, William, tiene múltiples lecturas la interpretación de una encuesta. En primer lugar, hay que ubicar lo que tú has planteado bien. Es una foto de la realidad en el momento que le preguntaron a las personas qué opinaban. Por eso la pregunta clásica es, si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votaría? Exacto. Yo estoy convencido que con las encuestas es como con los fantasmas, no hay que creer ni dejar de creer, porque todavía va a pasar mucha agua debajo de los puentes antes del día de la elección, hasta marzo. Podría decirse que es corto en tiempos de año, de tiempo calendario es corto, casi en menos de 2 meses, pero en tiempo político puede ser relativamente todavía largo porque van a pasar muchas cosas más. Bueno, de hecho la campaña electoral en sí no ha comenzado, es decir, sí hay campaña electoral anticipada, eso está claro, pero digamos ya con la maquinaria electoral, con toda la fuerza mediática de trabajo territorial de los partidos, todavía no se ha visto. O sea, completamente, digamos, desplegada en el terreno, pero como en El Salvador hay una política en la que todo se disimula, la verdad es que estamos en medio de una campaña adelantada desde hace meses. Claro. Es como que si usted tuviera una novia o quiere que sea su novia y no le dice que va a ser su novia, pero todo lo que está haciendo va orientado a que sea su novia. Pero como dice, no pedimos el voto, entonces no estamos haciendo campaña. Es un subterfugio realmente, una visión que esconde la verdadera esencia, es que estamos completamente en una campaña adelantada. Pero vaya, los partidos políticos todos se reservan las energías para los últimos tramos. Por y supuesto. eso todavía no lo hemos visto. O sea, y va a ser cansona la campaña, insufrible en términos de las musiquitas, los regalos, las invasiones a las calles. Creo que lo nuevo que está haciendo La Prensa Gráfica es importante porque está en el programa de la noche trayendo a los candidatos y cuestionándolos alrededor de los programas, cuáles son sus ofertas electorales, porque ese es el sentido concreto de la política electoral, cuál es la oferta, cuáles son las promesas, y después verificar de eso que se prometió cuánto se cumplió. Pero volviendo al tema encuestas, son una foto de la realidad, es muy evidente que hay una tendencia a la baja, así lo calificaría yo del FMLN, pero aquí hay que hacer una aritmética parlamentaria de la siguiente manera. Son 84 diputados. Yo diría que 60 se van a dividir entre el FMLN y Arena. Es decir, aquí hay un sistema partidario polarizado, es el sistema de partidos políticos, y es muy claro de que la mayoría de la votación se va a dividir entre Arena y FMLN. Puede ser que baje la tendencia del frente, pero no va a bajar dramáticamente. Entonces hoy tiene 32, entiendo, el frente, puede ser que tenga un poco menos
Menos es 2 menos, 4 menos. Si le va muy mal, 6 menos. Y Arena pues tendrá 30 o un poquito más. La discusión es quién se va a quedar con los 14 restantes, porque los 60... Exactamente, porque es, entre comillas, un buen negocio para quien se queda con, o quien se convierte en el partido bisagra. Por supuesto, porque los votos de oro ahí aparecen. Y entonces esa es la apuesta de los partidos bonsai. Que es el papel que ha jugado en el pasado el Partido de Conciliación Nacional. Maestros en eso, en cocientes y residuos, y en convertirse en voto de oros, ellos lo saben manejar muy bien. Lo que pasa que ya el kilometraje que tienen es muy largo, y yo diría que esos partidos deberían, bueno, tienen una capacidad de resucitar muy fuerte, pero deberían de desaparecer. Hoy por hoy la encuesta lo que reitera es que hay dos grandes fuerzas políticas, Arena, FMLN, y en tercer lugar está apareciendo Gana. Primera vez que va a elecciones, primera vez que se va al voto popular. Pero hay una lectura en el caso particular de Gana también. Va a pelear un terreno natural que es el de el PCN o Concertación Nacional y el partido, el PES, que es el Partido de la Esperanza, o sea, que era el PDC antes. Es decir, en el análisis de algunos es que a Gana le va a tocar pelearse en ese reducto. Claro. Entonces, por la posición de la tercera fuerza. Y por los votos desencantados de la derecha, que ahora estaría por verse porque hay un repunte, digamos, de la intención de voto en Arena, que es producto de recuperar el voto perdido por el fracaso de la presidencia de la República en 2009. Claro. Entonces, Arena está remontando una votación en la que salió mal. ¿Usted digamos. cree que está recuperando lo que perdió en 2009? El voto duro, porque no logra Gana convertirse en una opción de derecha que se quede afirmando los votos que ya no son precisamente de Arena. Pero digo, todo esto no es permanente. Son análisis que estamos haciendo a la luz de una medición Exacto. que se hizo en un día específico, el 19 de diciembre, pero sí marcan una tendencia muy clara. Bien, el FMLN va a la baja, eso ahora, no hay vuelta de hoja. ¿Qué puede estar explicando eso? Es decir, al margen de que los números sean más, sean menos, porque, bueno, obviamente yo me quedo con los datos que nos está dando el EPG Datos, pues, pero la tendencia es que si usted revisa encuesta, la penúltima encuesta, la antepenúltima encuesta, la tendencia ha sido esa, justo la que usted está diciendo. ¿Cómo se explicará eso? ¿Qué es lo que estará pasando? Hay que conectar eso con la pregunta que generalmente se hace en todas las encuestas de cuál es el principal problema del país. Entonces, si las personas contestan que el principal problema del país es la delincuencia, al gobierno o al partido de gobierno le va a ir bien o mal, dependiendo de la percepción que tenga la población acerca de cómo el gobierno está resolviendo el tema de la delincuencia, puesto que la gente percibe que ese es el principal problema del país. Al otro, que es muy sensible, es al tema económico. Entonces, las acciones o las intenciones de voto del partido de gobierno van a ser más o van a ser menos, en tanto en cuanto la percepción de la gente sea que se está resolviendo el problema de la delincuencia y que se está resolviendo el problema de la cuestión económica. Tiene algún peso, no se puede obviar, y por hipótesis se puede considerar que ayuda, aunque esto tiene excepciones, son los subsidios. Es decir, los subsidios buscan simpatías electorales, se traducen en eso. Perfecto, lo interrumpo porque vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos retomemos ese tema, un poco a la luz de la experiencia de lo que ocurrió en 2009 con el Partido Arena bajo la dirección de Tony Saca. O sea, ¿qué ocurrió? O sea, con el tema de programas sociales. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en Tu Periódico El Dinero, que
que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas, analista político y también catedrático universitario. Roberto, nos quedamos en el punto. Usted me hablaba de la cuestión de los programas sociales, del impacto que puedan tener los programas sociales que impulsa el gobierno, la administración Funes en este momento. ¿Cómo puede impactar eso en el resultado electoral? Yo le decía, visto esto a la luz de lo que pasó en 2009, con todos los programas sociales que impulsó el Partido Arena en ese momento con Tony Saca, a veces uno dice, bueno, los programas sociales a veces parece que no necesariamente se traducen en votos de forma automática. Claro, porque no es multicausal el tema de la votación. Lo que mueve al votante a inclinarse a votar el día exactamente de la votación está determinado por múltiples aspectos, no solamente el tema de los subsidios. Pero en general uno podría decir, y uno lo ve con la inclinación de aceptación del presidente Funes. ¿Por qué el presidente Funes mantiene, a pesar de que ya tiene 2 años y medio en el gobierno, índices de aceptación, digamos, relativamente buenos? Es porque la gente reacciona a ese tipo de programas que en el fondo no resuelven el problema de la pobreza, pero que sí son un paliativo que la gente aprecia, digamos, que le den ese paquete escolar, que le den semilla mejorada, que le den el PATI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo podría decir que un factor que puede ayudar, que no es el único y que no necesariamente mecánicamente responde de igual manera, es el tema de los subsidios. Esa es una apuesta en la que se puede equivocar uno considerando seguros votos a partir de que ha hecho programas sociales. Ahora, pero entonces, volviendo, desde su punto de vista, lo que más está pesando al FMLN y lo tiene en una posición de relativa desventaja frente a Arena, es el tema, entonces, los 2 temas recurrentes en casi los últimos 10 años. Exactamente. Inseguridad y el tema de la economía. Claro, o sea, un gobierno es medido en tanto en cuanto es capaz de mejorar o no el problema de la seguridad ciudadana o el problema de la economía. Si en eso resuelven, y en todos los países, si la economía va bien, el partido que está gobernando va bien. Si la economía va mal, ese partido va mal. Bueno, hay que ver lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Y lo que ha pasado en los Estados Unidos. O sea, exacto. Entonces eso es muy importante, medir la aceptación y la inclinación de voto de las personas a partir de lo que está pasando en la economía y en el caso salvadoreño en la seguridad. Entonces hay una correlación importante en inclinación de voto y cómo están esas 2 categorías. Ya. Roberto, pero ¿y esto será de alguna forma frustración de la gente? ¿Será que se le ofreció mucha esperanza a la gente y en 2 años la gente todavía no ve dónde está la esperanza, dónde están los cambios? También, claro que sí, pero como hay diferentes percepciones, no es lo mismo como la lectura de la realidad que hace un campesino allá en El Salvador profundo, en una de las zonas como Chalatenango, digamos, sí, claro, que se ve beneficiado ese campesino porque le dan semilla, porque le dan paquetes escolares, que un sector capa media que se siente más golpeado por la crisis y que va en una disminución de su capacidad adquisitiva porque todo está caro, porque no hay empleo. Entonces hay percepciones diferentes. Por eso digo yo, de acuerdo, la apuesta rural es más inclinada a ver con más aprecio este tipo de subsidios, pero en las zonas urbanas eso tiene un impacto menor, pero no es la única razón. Por ejemplo, la gestión de un alcalde puede determinar la inclinación de votos más allá de la inseguridad o el tema económico. Ayuda un poco, aunque lo que se ha demostrado en las últimas elecciones es que no ha sido automático. Claro. Que la gente sabe distinguir el voto para alcalde y no necesariamente le da el voto para diputado, por ejemplo, para el mismo partido. O sea, generalmente es dividido en El Salvador y además, por lo menos en mi experiencia de estudio de la forma en cómo se comporta el votante, hay sucesos de la última semana que como que se inclinan la intención de voto del, no digamos del voto duro, porque ese sabemos que ya está exacto, muy definido, sino aquellos indecisos que al final son los que hacen la diferencia. La apuesta no es convencer a los convencidos, la apuesta es ver el comportamiento de ese sector indeciso
que va a responder con memoria corta. Olvidémonos que va a reaccionar a cosas que pasaron hace 3 años, 2 años, 1 año. Va a responder a lo que ha pasado en la última semana, en las últimas 3 semanas. Por eso digo yo que las encuestas son buenas como tendencia, que los subsidios son buenos como para creer de que van a convertirse en votos para el que los haga, pero no se puede decir la última palabra. Ya. Ahora, tendrían que ocurrir cosas, no sé, tengo la impresión un poco dramáticas antes de las elecciones. Es decir, eso determinaría un cambiazo. Pero hoy por hoy, en el tema de economía, no se esperan cambios dramáticos tampoco de aquí a marzo. En el tema de la seguridad pública, el mismo ministro de Seguridad y Justicia ha dicho de que se ha comprometido con un porcentaje de 30%, pero está pidiendo más o menos un plazo de 1 año. Sí, entonces ese elemento va a permanecer constante. En términos de mejoría de la seguridad ciudadana no van a haber milagros, ni la economía pueda, porque si sigue haciéndose lo mismo, se van a obtener los mismos resultados. Así que yo diría que hay más variables que considerar en relación a la inclinación de voto que el tema seguridad, que el tema economía. Hay elementos coyunturales que pueden determinar un escándalo de tipo financiero, un escándalo de tipo político, puede inclinar la votación. Repito, los que hacen la diferencia son los indecisos. Ahí está la apuesta principal para ver cómo van a quedar las elecciones, que yo podría adelantar sin que nos hayamos metido a eso, William, de que en términos de la Asamblea Legislativa no van a haber cambios dramáticos. El 60 curules van a estar entre el FMLN y Arena, y las 14 restantes vamos a ver si es cierto que gana, las logra capitalizar y cuánto se van a dividir los partidos bonsai de la votación. Bueno, tengo acá ya algunas participaciones a través del chat, le vamos a dar lectura a esto porque, bueno, entramos con el tema electoral porque evidentemente está traslapado, ¿no? 2011, 2012, y todavía no hemos hablado de cómo evalúa usted el año 2011, pero aquí hay ya temas que nos van poniendo en esa dirección. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, tengo acá a través del chat varios comentarios, interrogantes de nuestros cibernautas. Comienzo con Douglas, que nos escribe San Salvador. En este 2011 dice, hay que destacar lo bueno del gobierno, y es que ha hecho un gran esfuerzo por el desarrollo y la economía del país. Luego ahí se le cortó un poco. Griselda, el gobierno hizo un buen trabajo, sobre todo durante la emergencia de la tormenta 12, que demostraron la capacidad que tienen de desempeño. Luego Tatiana Vanegas. No dudo que para el 2012 el gobierno le va a seguir apostando al área social, y eso es algo que se agradece porque son miles los beneficiados. Manuel dice, yo felicito al presidente Funes por trabajar para el pueblo y no para un partido político. Eso es ser moderado y saber gobernar un país. Y Jonathan Alfaro dice, lo mejor ha sido la reforma fiscal. Sin duda es una medida justa para el pago de impuestos y que la empresa privada debe solidarizarse más. Hay varios temas en perspectiva. Bueno, esto nos permite ubicarnos entonces en 2011. ¿Cómo se puede evaluar 2011, Roberto? Bueno, depende del ámbito en el que lo querramos evaluar, si es el ámbito político, social, internacional, económico, ¿por cuál empezamos? Ya nos metimos un poco en la política electoral. Terminémoslo si hay algo ahí que terminar, y si no, entremos ya entonces en la parte social, por ejemplo. Bueno, en la política hay que decir que el hecho más importante fueron las sentencias de
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es el elemento más significativo de los últimos 20 años. Es decir, la reforma política que nosotros hicimos cuando firmamos los acuerdos de paz no había tenido ningún movimiento efectivo de envergadura. Realmente son los fallos de la Corte los que dan una profundización de la democracia con la posibilidad real ahora de candidatos independientes y el tema que está medio crudo de votar con listas abiertas con foto. O sea, no es exactamente lo que la Corte sentenció. Sí, el tema de listas abiertas y desbloqueadas. Sí, es decir, no que es pueda eso. votar por los mejores candidatos, escogiendo el mejor de Arena, escogiendo el mejor del Frente de Gana. Sin PDC. banderas, pero los partidos que masticaron mucho esto, pero no se lo tragaron del todo, dejaron una cosa gallo gallina en la cual todavía la bandera está ahí y todavía hoy se lee que los diseños de campaña van a ser apostándole a los primeros de la lista. Eso quiere decir que sigue funcionando. A propósito, esta semana estuvo con nosotros Félix Ulloa, que es uno de los principales propiciadores de esta cuestión. Ha introducido varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia que le han dado buen resultado en términos de efectividad, pues o sea, la Sala de lo Constitucional ha respondido. Y advertía Félix Ulloa esta semana con nosotros que van a presentar posiblemente una demanda de inconstitucionalidad por el tema de que tiene que ver, que se sigue privilegiando la bandera cuando se tiene que votar por personas, dice. Pero eso está fuera de tiempo, digo yo. Exacto, y lo reconocía que quizás tampoco pretenden afectar la elección que está en curso por la inmediatez. Pero el asunto es que lo más seguro es que veamos a una Corte también resolviendo otra vez a futuro. Pero hoy por hoy, ha habido un avance, es decir, en medio de todo esto. Sí, como estamos haciendo balance, ese es el aspecto fundamental en el área política que hay que destacar. Y hay que destacar que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, hay que recordar cómo se aprobó ese decreto en la madrugada, cómo en cuestión de horas el presidente inmediatamente lo aprobó y lo mandó al diario oficial. El 743. Sí, no, eso es una cosa que no se puede en los anales de la historia legislativa y del órgano ejecutivo del país dejar de mencionar. Pues aquí en el gobierno todo es lento y de repente se aprueba en la asamblea, lo ratifica el presidente, lo manda al diario oficial y parecía que todo estaba resuelto y no se había, y caso cerrado y no se debería de haber hablado más. Aprobación expresa. Pero sucedió lo que debería de haber sucedido y eso no funcionó para suerte del país y para suerte de la ciudadanía y da el otro elemento importante de lo político que ha surgido una protesta ciudadana importante, digamos, con estos movimientos políticos sociales que se opusieron al decreto, que defendieron la idea de las candidaturas independientes, que defendieron la idea de las listas con cara, desbloqueadas, con foto. Es decir, ahí hay un elemento nuevo importante, positivo del balance, que ha surgido una población demandante, pequeña si se quiere, todavía, no es masiva, pero apoyada en las redes sociales que va a tener desarrollos a futuro importantes. Otra cosa del análisis político de balance que podríamos mencionar es las carencias. Las falencias son importantes, no hay voto en el exterior, aunque lo más avanzado que hay es una promesa del presidente hecha el 15 de septiembre. El voto residencial no está terminado, los consejos municipales no son pluripartidistas, todavía no se ha despartidizado el Tribunal Supremo Electoral, o sea que tampoco podemos presumir que tengamos un sistema electoral de los más avanzados de América Latina, es al revés. Lo que nos queda por caminar en el 2012 y adelante es grande en términos de reforma y de profundización de la cuestión política. Ya no digamos hablar de democracia directa, o sea, de reformar la Constitución, son cosas que están fuera de la realidad en este momento. Pero bueno, entonces un año interesante, 2011. O sea, por supuesto, lleno de... Con convulsiones, pero de alguna forma superadas. Sí, y con aspectos positivos para la democracia, porque bien que mal, ya la figura de candidaturas independientes ya tiene carta de ciudadanía, eso tiene que mejorarse, porque así como está, no es como se sentenció, y también el tema de las listas desbloqueadas y con fotos tiene que mejorar, pero ya hay un avance. Bueno, nos escribió Tania Escobar. Saludos a ambos, dice, excelente invitado. Va, igualmente un saludo a Tania. De acuerdo, vamos a la pausa, regresamos.
si este año alcanzas tus metas, construyes tu futuro, enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Roberto, entonces, bueno, hay avances interesantes, pero no son avances, digamos, que se han generado y sin resistencias. O sea, hemos visto lo que usted me decía, el 743, todo lo que generó, pero al final se ha tenido un resultado, ¿qué sería? Bastante positivo. ¿Usted lo califica de positivo? Positivo y que puede mejorar. Es decir, yo le agregaría eso, que puede mejorar, porque no podemos sentirnos completamente satisfechos de la manera en que se aprobó, porque todavía el peso de la partidocracia es muy fuerte, que inhibe que estas iniciativas que profundizan la democracia alcancen su pleno desarrollo, puesto que la lógica constitucional es que el único camino para participar en política son los partidos, cuestión que no es así. ¿Quién dice que es así en todo el mundo? O sea, hay movimientos políticos, hay candidaturas independientes, hay otras formas de participación en política más allá que los partidos. ¿Usted le ve futuro a los candidatos independientes? Le pregunto porque sí, viendo LPG Datos, la encuesta de este día, ya suenan los candidatos independientes, el concepto dentro de la gente ya suena. Ahora no se sabe todavía si eso se va a traducir en voto para los independientes, tampoco se define si ya la gente decidió votar por un independiente, pero ya está entrando en la conciencia. Sí, yo creo que eso no tiene retroceso, es decir, ya está entronizado. Es muy difícil revertir esa tendencia a profundizar la democracia. Claro, la apuesta máxima sería a que se pudieran tener candidatos producto de movimientos políticos como lo hay en Argentina, como lo hay en Bolivia, como lo hay en una gran cantidad de países de América Latina, en la que los partidos no son la única manera para poder llegar a gobernar un país. Eso por un lado. Y por el otro también es importante señalar en términos de política que habría que ver si a futuro se reforma la Constitución, el famoso artículo 85, en el cual se pueda hablar ya de una democracia también directa, de una democracia participativa en la que el referéndum, la cuestión de la iniciativa de ley ciudadana, sean parte de la democracia. Pues, ¿por qué no vamos a aspirar, aunque sean apuestas muy ambiciosas, a que a futuro la democracia esté más profundizada? Así que falta mucho, esperamos que en estos años todavía, aunque aquí hay una cosa, William, hay que entender que en marzo son las elecciones y que a final de año conecta con la elección presidencial. Y ya, por ejemplo, Gallego ya está planteando que su candidato es Elías Antonio Saca, o sea que aquí hay que ver que es un continuum, es decir, no acabamos de terminar con lo de diputados y ya empiezan los caballos a correr en términos de candidaturas presidenciales. Sí, de hecho esta campaña electoral no termina el 11 de marzo. Esto se va a prolongar hasta en adelante. En adelante, porque ya van a empezar a mencionarse. Desgraciadamente en el país las personas que salen primero son quizás para tirárselas a los leones, ¿verdad? En el sentido de que no es así como funciona la lógica aquí partidaria. Pues candidatos que salen al principio no son los candidatos que al final llegan. Segundo, en el caso de la presidencia, exacto. En el caso de la presidencia, se lanzan a los leones para que se los coman ahí y los descalifiquen, que es el deporte nacional en El Salvador, descalificar a las personas. Y el otro tema es que candidaturas prematuras tienen la dificultad que habría que ver qué programa proponen, son varios que se lanzan para ver quién tiene más arraigo o no. Ya nos escribe Danilo Sánchez desde Australia, dice: felicitaciones por tan honorable invitado. Amigo de nuestro pueblo descalzo, feliz 2012. Igual, hasta allá Australia, no sé qué frío debe estar
existiendo ahí un caluroso saludo salvadoreño. Estábamos viendo que había bastante lluvia en algunas zonas de Australia, inundaciones, sí. Bastante complicado. Pero bueno, Roberto, entonces, ese es en el tema político, en el tema social. En el tema social, el gran tema es el tema de la delincuencia, pues de la inseguridad ciudadana. O sea, cuando hablamos de lo social es inevitable, aunque da para todo, también hay que aclararlo muy fuertemente que aquí la delincuencia se pone como la razón que explica todo. No es cierto, por ejemplo, que solamente sea la delincuencia la responsable de que no haya crecimiento de la economía, porque ese es el argumento. No crece la economía porque hay delincuencia, y entonces en Honduras, ¿por qué crece y hay los mismos niveles o más de delincuencia? ¿Y por qué en Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y tiene casi los mismos niveles de delincuencia? Entonces no se puede estar usando para todo el tema de la delincuencia. Ese es el gran tema social. El otro, por ejemplo, es el de la educación. No es posible pensar que la calidad de la educación mejore con los paquetes escolares. Hay que entrarle al estudiante por el cerebro. Y mi sueño de largo plazo es poder ver en algún momento en El Salvador que los escolares salvadoreños tengan computadoras, estén conectados a Internet. O sea, la conectividad y el acceso a las nuevas tecnologías son factores de calidad de la educación, más allá de los paquetes escolares, más allá del vaso de leche, porque el paquete escolar es el vacío que llena la escuela ante la dificultad de los padres de familia de tener un salario que les permita tener los recursos para comprar los uniformes a los niños. ¿Dónde se ha visto que la escuela es para entregar uniformes, pantalones o zapatos? La escuela es para dar conocimientos y para elevar el nivel de tal manera que el país sea competitivo y que tenga una mano de obra calificada que permita sacar adelante el país. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial, retomamos ese tema siempre en el próximo bloque. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Roberto, entonces las apuestas en el tema social, ¿dónde deben ir para 2012? Bueno, debe existir un acuerdo de país en relación al tema de seguridad. No hay comienzo de solución sin que todos los sectores se comprometan. Aquí ya no se vale estar quejándose, no se vale estar lamentándose, sino que lo que se debe de hacer es que todos nos comprometamos a los niveles que compromisos son diferentes, obviamente, pero sí debe existir un acuerdo de país en relación a cómo se va a diseñar una estrategia integral de seguridad ciudadana. La integralidad significa que la prevención tiene que tener un componente significativo en la estrategia, porque la estrategia ahora es punitiva, es una estrategia que está acercándose al manodurismo muy fuertemente. Es la idea que capturando a los delincuentes, se va a resolver el problema. Y lo clásico de la pauta informativa del noticiero de televisión en El Salvador es de noche, salen soldados o policías fuertemente armados con gorras navarones, con una barra de hierro, rompen la puerta, espaldas desnudas, llanto de las mamás, y después algunos se van presos, otros no.
están en las Bartolinas que bueno, están... está comprobado que la mayoría se va preso, pero no termina preso. O sea, que más tardan en llegar que salir. Que salir, porque el problema es sistémico. Es decir, es la policía, es la fiscalía, es los jueces, es el sistema penitenciario del país. ¿De qué sirve estar capturando supuestos delincuentes? Porque hay que partir de la presunción de inocencia. No puede decir que porque lo capturó es delincuente per se. Se captura. No funciona la fiscalía, no funcionan los jueces, no funciona el sistema penitenciario. La cosa no es así tan simple de andar haciendo ese tipo de operativos para que se diga que algo se está haciendo y que la cosa va a mejorar. Entonces el tema de seguridad necesita pacto de país, estrategia integral, una cultura de paz. Hay que insistir en la necesidad de que no se puede apostar a resolver el problema de la seguridad en el largo plazo si no cambiamos las costumbres, las creencias acerca de cómo se deben resolver los problemas en el país a partir del diálogo, de la negociación, teniendo esa cultura de paz. O sea que es más allá que un militar se ponga al frente y que diga que va a bajar porque él es los porcentajes de delincuencia. Es muchísimo más complejo que eso. Ahora, pero estamos tocando fondo ya con este problema de la inseguridad, es decir, ¿qué más puede pasar ya con 12 homicidios diarios? Bueno, lo que puede pasar es lo que pasó en los acuerdos de paz, que cuando se llegó precisamente a tocar fondo, es que se llegó necesariamente al acuerdo. Recordemos que el acuerdo de paz se dio porque los empresarios se dieron cuenta que la guerra les estaba imposibilitando la realización de sus mercaderías, generar comercio, vender sus productos, pues. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor la paz que la guerra para poder desarrollar sus negocios. Yo creo que estamos llegando a ese punto, están madurando las condiciones para que en El Salvador existan acuerdos de país sobre temas fundamentales y uno es la seguridad. Ya, ¿qué más puede pasar? Es decir, la galería de los crímenes salvadoreños son espeluznantes, pues, personas que aparecen en valijas en una acera, otros en sábanas, o sea, es una galería horrorosa, espeluznante, que hay que buscar erradicar con una estrategia integral y de largo, mediano, inmediato y corto plazo, porque tampoco en esto ni hay Superman ni hay soluciones mágicas. Así. Ya, en el tema económico, Roberto, bueno, este año se aprobó un paquete de reformas fiscales, vamos para enero, los 18 centavos que se le habían eliminado del impuesto fácil a la gasolina, ahora va a entrar para el combustible en general. En el galón de combustible veremos reflejado 18 centavos más. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Y además el punto que tuvo que ver de toda la discusión el gobierno del presidente Funes con los empresarios. Bueno, uno no quiere ser ave de mal agüero, pero es evidente que no hay expectativas positivas para el desarrollo económico del país en 2012, y voy a explicar por qué. Número uno, porque el coletazo de la crisis mundial, que es de las peores que ha sufrido el capitalismo en su historia, nos va a llegar. Es decir, en una economía tan dependiente de Estados Unidos como la salvadoreña, tan abierta, es inevitable que suframos impactos importantes que van a afectar la economía en 2012. Nadie se atreve a decir cómo exactamente va a ser la economía norteamericana, y como sea la suerte de la economía norteamericana va a ser la nuestra. Eso número uno. Número dos, lo positivo de 2011 y lo que vamos a ver que va a pasar en 2012 es que en términos de reforma fiscal hay un avance de que por fin se empieza a hablar de la progresividad de la política fiscal, que quiere decir que el que tenga más ingresos y más riquezas proporcionalmente pague más impuestos. Por lo menos eso ya se empieza a hablar, ya no es tabú hablar de eso, pero es impresionante cómo, primero las amenazas diciendo de que eso se va a trasladar al consumidor, diciendo que va a disminuir la inversión, porque ahí la ecuación es más impuestos, menos inversión, menos producción, menos empleo, más pobreza. Se hace una ecuación así muy rápidamente. Porque claro, las amenazas son, se va a trasladar al consumidor, no va a haber inversión y no va a haber trabajo. Y además hay empresas que ya están trabajando en ver cómo se puede hacer menos oneroso para la empresa ese aumento de los impuestos. Eso está planteado ya. Bueno, lo interrumpo y vamos a la pausa y retomamos el tema después. Volvemos.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Roberto, a raíz de estas reformas fiscales hay una proyección de que se pueda obtener en un primer momento se dijo 170 millones de dólares, se ha disminuido esa cantidad porque bueno, al final no fue la propuesta original que se aprobó, sino que fue menor en el impacto de impuestos, pero el punto es que todo esto está basado, y lo conversábamos en el corte comercial, sobre la base de un crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, es decir, el crecimiento de la economía. Y si no hay proyecciones de crecimiento adecuadas, tampoco se van a tener esos fondos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿debía hacerse entonces la reforma fiscal o qué hacer en medio de esto? O sea, la reforma fiscal debería de haberse hecho, y debería de haberse hecho mucho más profunda, y es más, debería de haberse hecho un pacto fiscal. Claro que las condiciones no estuvieron dadas para que, como resultado de un consenso, de un acuerdo nacional, se estableciese una política fiscal. Porque aquí se llegó a una reforma porque no se pudo. Eso hay que decirlo, que el gobierno fue incapaz de articular un proceso para lograr un acuerdo que permitiera un pacto fiscal. Como no se pudo, y se llegaba el final de año, y se llegaban las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que es el que determina la economía del país, se tuvo que topar. Entonces hay que estar claros de eso. Claro que fue buena la medida de buscar la progresividad en el pago de los impuestos, claro que es correcto hacer reforma fiscal y mucho mejor todavía hacer un pacto fiscal. Lo que sucede es que lo poco que se aprobó en la ley, porque lo único que hay es una ley que dice que 150 millones de dólares se van a recolectar, depende, uno, del crecimiento de la economía, porque a más crecimiento de la economía hay más recaudación fiscal. Número dos, de la capacidad técnica del Ministerio de Hacienda de recuperar ese impuesto, pues, porque ya sabemos que hay una serie de mecanismos de evasión fiscal, que ya algunos fueron mencionados, como declarar, en eso hay maestría, pues, en cómo evadir el pago de los impuestos. O sea que una cosa es que se haya declarado que de acuerdo a la ley se va a hacer una recaudación, y otra cosa vamos a ver en la realidad cuánto neto se logró recaudar. Y por supuesto las derivaciones que eso puede tener en términos de justificar que eso no sirve porque encareció la vida y que no sirve porque no se recaudó lo que se dijo. Roberto, pero ¿qué tanto estas medidas han respondido a una necesidad genuina, local de nuestro país? Y más allá de eso, o no tanto por el tema de que haya imposición de organismos financieros internacionales, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto porque un poco de especulación, y hay que ser claro en esto, es un poco de especulación, es que después de marzo se pueda generar un escenario en el que se introduzca la posibilidad de aprobación de un aumento del impuesto al valor agregado del 13 al 15%. Que sería eso levantar. Yo creo que pocas veces la población tiene un levantamiento tan grande en el país en los últimos años. Cuando se dio la reforma del sector salud y se quiso privatizar la salud, se levantó un movimiento social fundamental en el país. Creo que todos nos acordamos de las marchas blancas. Claro. Tocar el IVA es tocar un levantamiento social que yo no me puedo imaginar las derivaciones que pueda tener. Eso es suicida en términos gubernamentales, estar pensando en aumentar el IVA. Es no sopesar la capacidad de respuesta de una población demandante que está golpeada por la crisis económica y que no va a estar dispuesta a que le suban 2 puntos más al IVA. O sea que eso yo lo veo
solo que sea una inclinación al suicidio por parte del gobierno de hacerlo. Yo vuelvo a la necesidad de abrir la discusión acerca de, primero, de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y lo que determina eso la política económica del país. Mientras no salgamos de ese corralito del Fondo Monetario, vamos a andar mal. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que sí no puede el país, el gobierno, hacer obra pública financiada por deuda. Es que ese es el problema de lo que hizo Osaka, y además ahora lo están promoviendo para que vuelva a hacerlo. O sea, ese gobierno se financió en lo poco que hizo de proyectos, porque uno tiene que tener claro que el presupuesto del Estado en el gasto corriente es para pagar los empleados, la luz, los locales, el teléfono. Entonces, lo que queda para gasto de capital, o sea, para invertir, para hacer proyectos en beneficio de la gente, con el presupuesto ordinario no alcanza. Roberto, entonces, pero sí hay proyectos sociales, incluso en este gobierno, que se están financiando con deuda. Claro, y es que digo, por ejemplo, el caso de la reforma en el sistema de salud. Número uno. Debo entender que hay un problema de medio impasse en este momento sobre el tema de reforma de salud, justamente porque el problema es el financiamiento, el recurso, exactamente. Claro, entonces se financian los proyectos con deuda externa y eso ya tiene su tope, y por eso las condicionalidades del Fondo Monetario que le dice, señores, ya no pueden vivir de la deuda, ustedes tienen que recaudar más impuestos. O sea que no se puede abandonar el tema de la recaudación mayor de impuestos, no solo por las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, sino que también por necesidades propias internas del país, en el cual el gobierno no puede, ya se topó, pues, cuando uno ve la deuda pública, si le suma la previsional, es muy alta, pues peligrosa en términos de parecerse a la griega, o sea, va en unos niveles que de seguir ese rumbo puede traer una situación delicadísima al país. Lo que pasa es que de eso se habla muy poco, pero la realidad es que El Salvador ya no puede vivir de la deuda externa, porque cuando uno le va sumando el porcentaje del PIB, que significa la deuda es muy alto. Pero ¿cómo se...? Porque nos queda todavía un segmento más, pero ¿cómo se va a lograr salir de esto? Es decir, desde su punto de vista, porque el punto es ese, o sea, ¿cuáles son las propuestas? O sea, ¿cómo se puede darle rumbo entonces o viabilidad al país, tomando en cuenta que tenemos un problema complicado con la economía, con el tema de la inseguridad? Entonces, ¿por dónde, si le preguntan a Roberto Calles desde luego en el gobierno y le dicen, Roberto, ayúdenos, ¿por dónde habría que comenzar? Mire, Albert Einstein decía que si uno hace las mismas cosas, los resultados que va a obtener va a ser lo mismo. Entonces, si el gobierno sigue haciendo lo mismo, lo que va a obtener van a ser los mismos resultados. Aquí debe haber un cambio paradigmático. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro norte sea el sur, ver la posibilidad de diversificar los mercados, romper la dependencia norteamericana, porque no podemos estar pensando que la Socio para el Crecimiento, que el Fomilenio 2, que las dos cosas son proyectos, y en el tiempo corto, en el corto plazo, eso no va a resolver el problema ni del crecimiento de la economía, ni del empleo, ni del desarrollo del país. Entonces, yo le diría al presidente de la República, hay que hacer un giro copernicano. ¿Qué quiere decir? Cambiar de rumbo y mirar hacia el sur, mirar a la cooperación con los países del Mercosur, con el Banco del Sur, con el CELAC, buscar los países de Asia lejana, es decir, China, y todo lo que pueda decir, bueno, se está hablando y creo que es positivo con Corea del Sur, un tratado de libre comercio, pero si seguimos haciendo lo mismo en economía y en seguridad, vamos a obtener los mismos resultados. Nos queda un segmento y cerramos con ese tema. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan unos cuantos minutos. Roberto, entonces hay que hacer un giro, pero ¿cómo impulsar ese giro? Es decir, que no sea un giro dramático o tiene que ser dramático. Tiene que ser dramático porque el momento es dramático. Es decir, a problemas extraordinarios deben de existir respuestas extraordinarias y no tan extraordinarias porque Oscar Arias en Costa Rica tomó la decisión de tener relaciones con China, independientemente de los compromisos que tenía con Taiwán, cuando se dieron cuenta los hacedores de política pública del gobierno Arias que ganaban más teniendo un comercio con China continental que con Taiwán. Entonces, aquí de lo que se trata es de romper la continuidad de la política exterior que este gobierno ha hecho, que es la misma política exterior de los gobiernos anteriores, y buscar cambios de paradigma. ¿Cuáles serían? La diversificación de los mercados. Vaya, perdón, pero usted no puede romper, digamos, con el mercado norteamericano. No, sí, no, romper la... Es decir, hay que diversificar, pero hoy por hoy usted tiene el mercado norteamericano, que es fundamentalmente somos el más importante de El Salvador. Sí, no se trata tampoco de cortar de tajo. Lo que estoy diciendo yo es que manteniendo las relaciones que se puedan tener con el socio comercial más importante del país, que es Estados Unidos, no usar eso como pretexto para no hacer nada, pues, porque aquí el argumento es, como es el principal socio comercial, como hay 2,5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, entonces nos tenemos que casar con esa dependencia porque no hay más mundo después de eso. ¿Y estamos en ese plano? Esa es la lógica que ha estado dominando la política en estos 2 años y medio, y esos son los argumentos que se usan. Es decir, no se diversifican los mercados, no se diversifica la oferta exportable, no hay posibilidad de una apuesta en la educación mayor que genere una mano de obra calificada, no hay apuestas importantes para superar el problema de la dependencia agrícola, hay que trabajar en la economía real. Economía real es lo agrícola, economía real es lo industrial. O sea, ¿cómo hacer eso? Son desafíos extraordinarios, nadie está diciendo que es fácil. Pero es mejor todo eso que seguir haciendo lo mismo. Roberto, ¿cómo vamos a celebrar, cómo vamos a conmemorar los 20 años de la firma de los acuerdos de paz? Hasta lo que he visto yo ahora es más de lo mismo. Son actos protocolarios que tienen un impacto muy efímero. No se va a hablar de la dignificación de las víctimas, no se va a hablar de la eliminación o derogatoria de la ley de amnistía, no se va a plantear una ley de cultura de paz, no se va a hablar de una ley de memoria histórica. Entonces van a ser actos protocolarios que su peso e incidencia en la vida nacional van a ser de ese día. Y para eso ya hicimos 19 actos parecidos. Aquí lo que necesitamos es aprovechar el hecho de que estamos celebrando 20 años de la firma de los acuerdos de paz, que hay una generación que nació con los acuerdos, que necesita un país diferente y asegurar la gobernabilidad y la estabilidad política del país para los próximos 20 años. Y eso no se puede lograr haciendo actos protocolarios, que es lo que está anunciado. Aquí lo que se necesita es que el presidente diga que va a dar pasos para, en concreto, dignificar y reparar moral y materialmente a las víctimas. Ya, Roberto, perdón, 20 años después de la firma de los acuerdos, siempre hay una pregunta que surge. ¿Cómo ha transcurrido el país, el rumbo que ha tomado 20 años después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Valieron la pena 2 años de guerra? O sea, vale la pena el haber resuelto la guerra por medio de los acuerdos. Es decir, la solución político negociada fue la mejor solución a un conflicto que en su fase última tuvo 12 años, pero que comenzó 10 años antes. Es decir, los acuerdos fueron buenos, podrían haber sido mejores, sí, pero uno entiende en política real que los acuerdos son los mejores posibles dadas las circunstancias. Ahora lo que sucede es que ya para garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad del país los otros 20 años que puedan seguir, ya esos acuerdos no... Ahora, se está hablando mucho de una refundación, de un acuerdo de paz que refunde este país 20 años después. Uno escucha, por ejemplo, a Hugo Barrera, dirigente del GOENA, y también habla de eso, o sea, que tiene ciertas coincidencias con algunos sectores, de por qué no hablar de otro gran acuerdo
de nación. Sí, lo que sucede es que parecería ser que el presidente de la República no es el articulador más idóneo para eso. Lo ha demostrado en su dificultad para poder articular acuerdos con la empresa privada. ¿Quién Entonces, será el aquí llamado entonces a hacer esto? habría que buscar varios actores, no solo uno. Bueno, se nos agotó el tiempo. Vamos a hablar el otro año de Claro. estos temas. Digo el otro año cuando ya estamos a pocas horas prácticamente de que termine 2011. Gracias, Roberto. Muy Gracias y agradecerte por la invitación, reconocer el esfuerzo que se hace por generar opinión pública informada, por llevar a la gente a que tenga después en marzo un voto inteligente. Muchas gracias y los deseos son de que el año que viene sea mejor que este. Bueno, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana, viernes 30. Estará con nosotros en nuestros estudios Carlos Rivas, el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI, haciendo una reflexión desde el punto de vista espiritual, también de la Iglesia Evangélica, sobre los problemas del país, sobre las soluciones que tiene este país a los problemas. Nos vemos entonces mañana.